Saludos, esta semana vamos a trabajar con el proyecto 5 de matemática del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa en lo que concierne al bachillerato unificado. En el proyecto 5 vamos a ver qué nomás se trabajará. Este proyecto está indicando acerca de matemática en la segunda semana. Para que se pueda aplicar la segunda semana, la actividad 3 del numeral 4. Dentro de las actividades, la primera es dar lectura de la página 106 a 116 de los ejercicios del libro de tercero de bachillerato de matemáticas. Uno de los temas es la exponenciación, en la que se aplicarán propiedades de los exponentes y también cómo son las funciones exponenciales o de qué se tratan las funciones exponenciales. El siguiente tema será de la logaritmación, donde se tratará acerca de las propiedades de los logaritmos y funciones logarítmicas. Esto es lo que se va a ver en la semana en el proyecto 5. Si abrimos nuestro proyecto, el documento del proyecto 5, nos podemos ir a la página número 15. Ahí está explicando donde indica conéctese con matemática y está hablando acerca del crecimiento de la población y la tecnología que se ha ido unificando a los sistemas de numeración por nuestra parte utilizamos lo que más comúnmente utilizamos es el sistema de base 10. Una de las características es que utilizamos 10 símbolos para expresar cualquier número, desde el 0 hasta el 9. Con esos números puedes expresar cualquier cantidad numérica. Entonces, en la cual se indica para simplificar ciertas operaciones, se ocupa logaritmos o exponenciales en base 10. Entonces, lo que primero pide es consultar acerca de los logaritmos y exponentes en la página 106 a la 116 del texto de matemáticas de tercer curso de bachillerato. Y luego resolver en hojas adicionales del ejercicio 5 a la 112 y el ejercicio 1 de la página 118 del mismo texto de matemática. Eso es lo que sugiere el proyecto, lo que se debe hacer. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de irnos al ejercicio que ya nos está indicando el ejercicio 5, vamos a nosotros revisar un poquito el contenido del libro. Vamos a revisarlo así rápidamente, a ver de qué nomás tenemos ahí y a ver el ejercicio que está aquí, el ejercicio planteado en la que nos está indicando que grafique las funciones exponenciales, completar la tabla, trazar la gráfica y describir las propiedades de dichas funciones. En este caso de esta función, f de x igual 3 a la x. Entonces vamos a ver un poquito de nuestro texto. Entonces lo que vamos a hacer es revisar un poquito de la teoría para poder realizar los ejercicios. Entonces nos vamos al texto para revisarle así rápidamente de qué trata esas hojas que indica que verifiquemos. Ahorita está en las páginas que nos ha sugerido dar lectura. En esas páginas podemos ver ya el tema principal, que es función exponencial y logarítmica. Los dos temas realmente. Ahí está indicando que se ocupa en la vida práctica en el estudio de los fenómenos naturales. Está indicando en geología, paleontología, entonces para verificar restos arqueológicos como se está observando aquí. La primera parte es la función exponencial. Entonces lo primero que se está dando lectura son las propiedades de los exponentes. Un número, por ejemplo, elevado a la 0, ¿a qué es igual? Siempre va a ser igual a 1. Tenemos algunas otras propiedades que nosotros ya conocemos. Si multiplicamos los números con la misma base, se suman los exponentes. Y si hacemos la división, ¿qué es lo que sucede? Se restan los exponentes. Entonces, ahí tenemos estas propiedades, vean la suma de los exponentes. Entonces, eso es lo que nos está indicando en estas hojas. Después está realizando la gráfica de la función, completando la tabla. Se completa la tabla y se observa la gráfica que se ha obtenido.
y viene con nuestro taller práctico. Para lo que es el taller práctico vamos a trabajar con un ejercicio similar. Aquí nos está indicando la función f de x igual a 3 a la x. Entonces nosotros vamos a trabajar en nuestra pizarra con otro ejercicio. Entonces, vamos a compartir nuestra pizarra para poder trabajar. Ya tenemos nuestra pizarra, entonces aquí vamos a realizar, aquí tenemos la función f de x es igual 2 a la x, casi similar al ejercicio que tenemos en el taller. Entonces vamos a poner nuestra función que dice f de x es igual a 2 a la x. Aquí solamente que tenemos que hacer, reemplazar el valor de x, eso es lo que vamos a realizar. Entonces si tenemos f a la menos 3, entonces sería 2 a la menos 3 si queremos expresar con potencias positivas. Cuando tenemos negativas, eso puede transformar en un número racional, que es 1, 2 al cubo. Hay que acordarse que a la menos 1 es igual a lo mismo que 1 sobre a. Si tenemos a la menos 2, es lo mismo que 1 sobre a al cuadrado. Esa es en cuestión de potencias con exponente negativo. Nos acordamos de esas propiedades de las potencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos está quedando es igual a 1 sobre 2 al cubo, 8. Entonces, la respuesta sería, en este caso, sería 1 dividido para 8. Podemos hacer uso de nuestra calculadora y obtenemos el resultado. Entonces, el resultado en este caso sería 0.125. Entonces, anotamos 0.125. Entonces, seguimos llenando nuestra tabla. Si tenemos f menos 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Sería el 2, en este caso 2, y elevado a la menos 2, que es lo mismo que poner 1 sobre 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 1 a la cuarta, y la respuesta, si ocupamos nuestra calculadora, nos daría 0,25. Tenemos 0,25, lo anotamos. Seguimos llenando nuestra tabla. Si tenemos f a la menos 1,5, tenemos que es igual a, sería en este caso sería 2 elevado a la menos 1.5. Escribamos bien. Sería 2 a la menos 1.5, es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 1.5. Algunos estudiantes pueden decir, ¿y eso se puede reemplazar también esa potencia como tenemos decimal con una potencia racional? Sí se puede reemplazar, que sería 1 sobre 2, 3 medios es 1.5, 3 dividido para 2 es 1.5. Y esto lo que tenemos aquí podemos expresar en forma de radical, que sería el índice de radical es el denominador, entonces raíz cuadrada de 2 al cubo. Y ahí podemos reemplazar en nuestra calculadora y obtener la respuesta que nos estaría dando, a ver, 0,353. 0,353. Tenemos el f a la menos 1, f menos 1. Entonces 2 a la menos 1, aquí ya nos sale un poquito más rápido, sería 1 sobre 2. Eso sería un medio, en este caso sería igual a 0,5. Tenemos 0,5 y así vamos completando todo lo que es la tabla. Por ejemplo, si queremos realizar f a la sub 0, entonces aquí tenemos 2 a la 0 y ya nos acordamos de las propiedades. Todo número elevado a la 0 siempre se va a hacer igual a 1. Entonces, vamos reemplazando todos estos valores y obtenemos la tabla, completamos la tabla. Entonces, si ya reemplazamos todo esto, vamos a obtener la siguiente tabla. Entonces, para ya luego de haber realizado todo este proceso, obtendremos esta tabla. Luego de ya completar la tabla, ya podemos realizar la gráfica. La gráfica les va a salir similar a la siguiente que tenemos. Entonces, esta es la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de nuestra función.
Aquí está la función, damos los puntos y trazamos la curva. Ahí podemos ver los datos, vean, podemos ver cuando es 1.0, es 1, va a ser igual a 2. Entonces ahí vamos observando que de esta forma vamos a tener la gráfica. Ahí tenemos, vean, 2. Cuando es 2 se va a salir a 4. 2 a 4, si se observa. Ahí se está observando. Entonces, trazamos los puntos y unimos las líneas y formamos la curva. Luego de obtener ya la gráfica, realizado la gráfica, todos estos puntos unidos y formado la curva, ya tenemos contestado el literal B. Y vamos a contestar el literal C, que es describir las propiedades de la función. Observando la gráfica podemos ver algunas propiedades. Primero vamos a ver si es continuo o no es continuo. Observamos, a ningún momento se rompe la curva, siempre va continuo. Entonces esta función es continua. Tenemos una propiedad continua. Vamos a ver la monotonía. La monotonía. ¿De qué se trataba la monotonía? Se trataba de si la función crece o decrece. ¿Cuándo crece? Cuando seguimos dando valores de x y también crece el valor de y. Decrece si seguimos dando valores positivos más grandes en x y en y bajaría, ahí sería decreciente. En este caso es creciente la función. Creciente. Seguimos viendo algunas características. Podemos también ver el dominio de la función. En palabras sencillas del dominio, el dominio de la función, ¿cuáles son? Son los valores que pueden tomar en x. Así que aquí podemos dar gran cantidad de valores en x, siempre vamos a obtener un número real. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. El recorrido o el rango. El rango, en cambio, ¿qué es? El rango viene a ser todos los valores que pueden tomar en y. Y aquí en la gráfica nos vamos a dar cuenta que en y no vamos a tener valores negativos. Tampoco vamos a tener el valor 0, por más que pongamos los números más pequeños, va a tender a 0, pero nunca va a llegar al valor de 0. Entonces va a ser una especie de límite y también llamado asíntota del 0, esta línea horizontal del 0, que va a estar propendiendo y llegar al 0, pero nunca va a cruzar el 0, nunca va a llegar. Por lo tanto, aquí el rango sería desde el 0, tenemos abierto, hasta el más infinito, el y sí, hasta más infinito. Y ya tenemos las características principales. Hay más características, pero tenemos las características principales de esta función. Con esto se completa el ejercicio. Simplemente hay que cambiar, tenemos la función 3 elevado a la x y el ejemplo que estamos haciendo aquí es 2 elevado a la x. No es complicado este ejercicio, así que regresamos para ver los otros ejercicios, el otro tema de este proyecto. Terminado este ejercicio, nos vamos al siguiente contenido. Tenemos el otro ejercicio en la que dice que desde la página 18 vamos a calcular el valor aproximado de unos logaritmos. Entonces vamos a revisar así rápidamente qué nos indica, qué hay de teoría, qué hay de contenido. Si estamos en primero, tenemos que revisar un poquito más de tiempo estos contenidos. De segundo ya conocemos un poco más y de tercero recordarnos lo que ya hemos visto nosotros en lo que concierne a logaritmos, de qué se tratan los logaritmos. Entonces vamos a pasar a nuestro texto primero para luego ya resolver este ejercicio. En este sí le vamos a hacer el literal A y el B y el C ya se puede hacer, pueden hacer ustedes solos. Entonces vamos a pasar. Ya estamos en nuestro texto. Ahora en nuestro texto vamos a ver, ya hicimos ese taller al que nos está pidiendo. Vamos a la siguiente contenido.
empieza a hablar de funciones logarítmicas. Primero tenemos que acordarnos de qué se trata los logaritmos. Algunos matemáticos indican que es la operación contraria o inversa a la de la potenciación, porque aquí ¿qué es lo que está obteniendo con los logaritmos? Descubriendo a qué exponente, a qué exponente fue elevado un número. Con eso es lo que nos permite encontrar con los logaritmos. Vemos ya vamos a ver que hay logaritmos de diferente base. Por eso también nuestras calculadoras vamos a ver que tenemos una que tiene la palabra log, que dice la base A, y otro que dice ln, que también son logaritmos, pero son logaritmos neperianos, o logaritmos naturales también les llaman. Entonces, aquí nos está indicando de los logaritmos, las gráficas que se obtienen con el logaritmo, las propiedades de los logaritmos. Para estudiantes de segundo y tercero ya se conoce un poco acerca de estas propiedades de logaritmos que se trabaja en primero. En primero tendríamos que revisar, ayudarnos también con nuestro libro, nuestro texto, ir viendo cada una de las definiciones y los ejercicios necesarios para poder tener práctica en aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces ahí nos acordamos, para segundo y tercero nos acordamos de las propiedades, en cambio para primero sería de revisar y observar que el logaritmo de base A de la multiplicación de esta alfa por beta es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de base A de alfa más la suma de logaritmo A de beta. Y cuando tenemos una división es una resta. Y si tenemos una potencia, logaritmo de un valor, aquí tenemos por ejemplo un ángulo, una letra, está el alfa, está en el alfabeto griego, utilizando elevado a la menos mn, ¿qué es lo que se hace? Ese exponente multiplica al logaritmo de la base de ese número que estaba puesto al exponente. Eso es lo que se está realizando. Entonces hay que tener en cuenta estas reglas principales, 3 reglas principales, y ya vamos a ver también unas reglas que es para la transformación de base. Entonces nos vamos al ejercicio, ya tenemos ahí, vamos a revisar lo que nos pide encontrar. Si revisamos bien, y todo el libro de tercero está hablando de funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas no son otra cosa que en la función la palabra logaritmo, ln. En exponenciales, en cambio las funciones exponenciales, su variable independiente está como exponente. Es así en palabras sencillas lo que son las funciones exponenciales. En cambio las logarítmicas tenemos ln, como por ejemplo aquí x igual al logaritmo de base 7 de 3 octavos. Aquí está la palabra log. Entonces es una función logarítmica. Esto es lo que nos pide realizar este taller. Entonces vamos a realizar este taller, vamos a hacer el mismo este ejercicio literal A, para que el resto ya lo puedan ustedes hacer, aplicar lo que se está realizando. Aquí, por ejemplo, está x igual logaritmo de base 7 de 3 octavos, y aquí está otro símbolo. Ese símbolo es un valor aproximado. ¿A cuánto es aproximadamente? ¿Por qué? Porque aquí en realizando cálculos a veces se pierde lo que son los decimales, no son exactos, por eso dice el valor aproximado. Vamos a pasar a la pizarra que tenemos aquí. Vamos a ver. Ya. Regresamos a nuestra pizarra. Ya estamos en la pizarra. Vamos a ver, aquí tenemos el ejercicio. Ya. Aquí tenemos. Ya. Aquí está nuestro ejercicio. ¿Va? Calcular el valor aproximado. Entonces, ¿cómo resolver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tratar de ocupar las propiedades de los logaritmos, y luego hacer directamente comprobar con la calculadora. La calculadora en la primera parte sería ya utilizando para multiplicaciones y divisiones, pero sin utilizar las teclas de logaritmos ni nada de eso. En cambio, al verificar podemos hacerlo ya con la calculadora. O puede ser al revés también. Hacemos primero con la calculadora, ocupando las teclas, todo eso, y después comprobamos utilizando propiedades de los logaritmos. Entonces vamos a hacer de la primera forma. Utilizando las propiedades, después comprobamos con el uso de la calculadora. Entonces, eso es lo que vamos a realizar.
Entonces, primero, nosotros aquí en este nos da algunos, ya nos da unos valores, pero aquí en el texto nos ha faltado también indicar, por ejemplo, el logaritmo de 7 que vamos a necesitar. Aquí tenemos la base 7, entonces aquí le tenemos a cuánto vale el logaritmo natural de 7. Y ya se nos estamos dando cuenta que en el texto estaban puestos log, estaban las palabras log, a ver, anotemos. Como está aquí la función, vean, log, y aquí está con ln. Se indicó anteriormente que hay los logaritmos hay de diferente base y el logaritmo natural es igual al logaritmo, a este logaritmo es de base e, es logaritmo neperiano también se llama, porque es de base e, esa e es una constante neperiana que también tenemos en la calculadora, se hace para realizar algunos cálculos o fórmulas que se tienen en lo que es trigonometría. La e que es 2.7 y algo así tenemos en nuestras calculadoras. Entonces, cuando es la base, esa base E, como esta constante neperiana, se llama logaritmo neperiano o natural. Entonces, por eso se aplican las mismas propiedades, se aplica para logaritmos de diferente base y este para logaritmos de base E, o logaritmo natural o neperiano. Entonces, vamos a tener el ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio. X es igual al logaritmo de base 7 de 3 octavos. Ese es el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, aquí si deseamos ya podemos pasarle ya al pasarle de base. Ahora, de base como tenemos, aquí tenemos las propiedades que vamos a ocupar. Aquí están las propiedades y están para ir observando, vean, aquí de la multiplicación, de la división, aquí es de la potenciación y aquí tenemos de base. Cuando tenemos esto de acá, ¿cómo le transformamos? Entonces aquí vamos a hacer primero a transformar la base. Transformar la base. Así que de una base cualquiera, en este caso va a ser de la base 7 a base de neperiana, o conocido como logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver la primera, esta propiedad. Entonces, transformemos esto. Este aquí es igual, x es igual al logaritmo de, en este caso, logaritmo de todo lo que tenemos aquí. Vean. Logaritmo de 3 a la octava dividido para logaritmo de b. En este caso, si aplicamos b, va a ser el 7. Ahora, este es de cualquier base. Eso quiere decir que puede ser este de la base E, pero siempre y cuando debe ser la misma, ¿no? La misma base. Puede ser de cualquier base. Y como sabemos que el logaritmo de base E es igual al logaritmo natural, entonces ya tenemos para transformar. Tenemos para transformar estos logaritmos de base 7. Entonces transformamos a este, en cambio, con esto de acá, aplicando esta propiedad, ya tenemos que ha sido logaritmo natural de 3 octavos, logaritmo natural de 7. Entonces ya le transformamos la base. Ya tenemos transformado la base aplicando estas propiedades de aquí, además de que aquí ya vamos a ocupar en cambio para el resto completar estas propiedades que tenemos la primera, segunda y tercera que está puesto aquí. Ahora hay que reemplazar, bueno, ya tenemos logaritmo de 7, ¿a cuánto es para reemplazar? De 3 octavos no tenemos, pero del 3 sí tenemos, el 3 a cuánto es, ahí tenemos a 1.0986123. De 8 no tenemos aquí, pero igual sí podemos sacar, como tenemos de 2, podemos expresar de la siguiente forma. X es igual a logaritmo natural 3, 8 a qué es igual en base 2. Es igual 2 al cubo, ¿no es cierto? 2 al cubo es el 8 es 2 al cubo. Entonces, ¿cómo tenemos 2 al cubo? Entonces, de logaritmo natural de 2 si tenemos aquí en nuestro texto que nos está indicando cuánto vale. Entonces, vamos por acá, observar, aquí está. Y tenemos logaritmo natural de 7. Logaritmo natural de 7. Y ahora sí, tenemos que aplicar las propiedades. Vamos a aplicar las propiedades. Aquí nos damos cuenta que tenemos, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Aquí estamos teniendo una división. Entonces aquí podemos poner que x es igual a ¿qué?
al logaritmo, como la división es a la resta, esto quedaría logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de, en este caso sería 2 al cubo, y aquí logaritmo natural de 7, entonces no hay inconveniente aquí. Vamos a subir un poquito la pizarra, logaritmo natural de 7. Pues, ¿cómo nos estaría quedando? X, logaritmo natural de 3, menos, aquí tenemos a la potencia, tenemos la otra propiedad, que dice, este exponente pasa adelante, pasa a multiplicar, 3 logaritmo natural de 2, y logaritmo natural de 7. Y reemplazamos con los valores que tenemos aquí. Vamos a reemplazar con los valores de y ya podemos resolver y obtener la respuesta aproximada. La respuesta aproximada de este logaritmo. Entonces sería logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 3 tenemos a 1.0986123. Ya, eso es lo que estamos teniendo. Y nosotros menos, dice el 3 multiplicado por el logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2 tenemos 0,693147,2, lo que nos está dando en el texto. Listo. Y dividido para el logaritmo natural de 7. Nos acordamos, tenemos por acá arriba, teníamos el logaritmo natural de 7. Bajémoslo un poquito para acá para acordarnos a cuánto es el logaritmo natural de 7. Entonces sumamos. El logaritmo natural de 7 es igual a 1.9459101. Entonces aquí, y vamos a hacer ya la respuesta, aquí ya podemos poner el símbolo de aproximado, porque ya estamos reemplazando a que es igual aproximadamente. Entonces, realizamos la operación, ponemos tal como está, 0,986,123. Aquí sí ya podemos utilizar nuestra calculadora, entonces vamos a utilizar la calculadora que tenemos nosotros. Vamos a utilizar nuestra calculadora, por aquí tenemos, ya, aquí está una calculadora, borremos, aquí se vació, aquí está nuestra calculadora, así que vamos a borrar. Sería, ya. Bueno, tenemos nuestra calculadora, entonces vamos a hacer la multiplicación. 3 multiplicado por sería 0.6931,472. Aquí vamos a utilizar la calculadora solamente para este tipo de cálculos nada más, ¿no? Entonces, vamos un ratito a la calculadora por un lado y vamos a escribir aquí el valor que nos salió. Nos salió es 2.0794416 dividido para 1,9459101. Listo. Entonces, aquí tenemos de x, dice que es el valor aproximado, ha sido igual a... Podemos aquí hacer la resta en nuestra calculadora. Entonces vamos a restar el 1.0986123. Nos da este valor 0.9808293. Negativo. Dividido para 1.9459101. Y por lo tanto, x aproximadamente ha sido igual a, hacemos la división, dividimos para 1.9459101. Tenemos el valor de 0,5040, a ver, 50, 40, 50, 40, 46, 5641, 5641, ya, más o menos tenemos este valor, tenemos la respuesta. Ya.
Ya está sacado. Ahora verifiquemos. ¿Con qué vamos a verificar? Con la utilización de nuestra calculadora, pero utilizando ya directamente la función. Entonces vamos a ponerle un poquito para acá. Entonces podemos ingresar directamente este. Entonces vamos a verificar. Entonces verificar con la calculadora. Ingresándolos. Vamos a hacer un poquito, alejar un poquito más. Ya. Entonces, vamos a verificar, vamos a utilizar nuestra calculadora. Tenemos nuestra calculadora aquí. Por cierto, aquí acordémonos que aquí era la respuesta negativa. Menos por más a menos. Ya. Entonces, aquí vamos a ver. Hay que utilizar la calculadora para obtener el logaritmo de base 7 de 3 octavos. ¿A cuánto es? Aproximadamente con nuestra calculadora. Calculadora. Borremos. Vean, aquí tenemos una teclita en las modernas. Tenemos esta tecla en la que podemos utilizar para poder obtener el logaritmo 7 directamente. El logaritmo, entonces ahí tenemos el 7 de ¿cuánto? De 3 octavos, o sea, de la división de 3 dividido para 8. 3 dividido para 8. Dividido para 8. Igual. Menos 54, vean. Si nos sale casi aproximado nos sale. Por algunos decimales, el rato de la división, todo esto es que no nos está saliendo justo los últimos decimales, pero es similar. Entonces sí nos está saliendo esa respuesta. Verifiquemos de nuevo nuestra calculadora. En nuestra calculadora teníamos, este es otra, ya, menos 0,5040, menos 0,5040, 46, vean, si nos salió. Otra vez copiemos este resultado. Este resultado vamos a obtener en cambio de la calculadora. 0 menos 0.50 40 46.5 46.5, vea, hasta acá, sí está. Entonces, ahí nos fijamos que está correcto. Entonces, obtenido este valor, puedo obtener aplicando las propiedades o puedo obtener utilizando directamente la calculadora. Aquí aplicamos las propiedades y revisamos que si funciona, si está correcto los cálculos, todo eso. Entonces, así mismo se va a hacer con los ejercicios siguientes. Si tenemos a cuánto vale el logaritmo de 11, vamos a ver qué nos está faltando. A ver, logaritmo, sí, acá está el logaritmo de 11, el logaritmo de 2, logaritmo de 3. Digo, de 2, de 3. Entonces, si tenemos ahí. Entonces, no hay inconveniente para encontrar todo lo que corresponde a estos ejercicios, a este numeral, conociendo las siguientes cifras de precisión, dice, ¿no es cierto? Entonces, esto es todo en el proyecto. Ahora solo les resta que ustedes vuelvan a hacer. Vamos a regresar a nuestro libro. Entonces nos vamos a... Entonces, eso es todo. Vamos a regresar, jóvenes, a lo que es el libro. Las actividades. Entonces ahí estamos viendo, ya está cómo se realiza este ejercicio. Esto es todo. Gracias por su atención y practiquen, jóvenes,
practiquen, practiquen y realicen las actividades que tienen que hacer. Hasta aquí es este video. Muchísimas gracias.